Vieja insoportable, nadie te aguanta. Vas a comer sola de todos modos. Esas palabras aparecieron en la pantalla de mi móvil aquella noche de Navidad. Las leí una vez, luego otra y otra más. No eran de un desconocido, eran de mis propios hijos en el grupo familiar que yo misma había creado años atrás con tanto cariño. Esa noche entendí que una cena podía destruir mucho más que una familia. Podía destruir la ilusión de que el amor de madre era suficiente para mantener unidos a quienes ya no querían estarlo. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Me gustaría mucho saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Lucía Ortega, tengo 59 años. Vivo en una casa en las afueras de Madrid que construí con mis propias manos y con el sudor de décadas de trabajo honesto. Una casa donde crecieron mis 3 hijos, Javier, Carlos y Sofía. Una casa que aquella Nochebuena estaba llena de comida, de luces navideñas encendidas, de la mesa puesta con mis mejores platos, y completamente vacía de las personas que más amaba en este mundo. Esta es la historia que guardé demasiado tiempo, la historia de una madre que creyó que el amor incondicional bastaba y la historia de una noche en la que todo cambió para siempre. 2 semanas antes de Navidad, envié el mensaje al grupo familiar. Lo redacté con cuidado, eligiendo cada palabra como quien elige flores para un altar. Mis amores, este año quiero que cenemos juntos en Nochebuena. Prepararé todo lo que os gusta. Os espero a las 8 de la noche. No faltéis. Os quiero. Agregué un emoji de corazón rojo, incluso un arbolito de Navidad. Intenté sonar alegre, cálida, como siempre había sido con ellos. Javier, mi hijo mayor, respondió primero, vale, mamá. Carlos puso un pulgar hacia arriba. Sofía ni siquiera abrió el mensaje durante 2 días, pero, ilusa de mí, interpreté esos silencios como confirmaciones. Pensé, están ocupados, tienen sus vidas, pero vendrán. Siempre vienen cuando los necesito, ¿o no? Compré todo con semanas de anticipación. Fui al mercado de maravillas temprano una mañana de diciembre, cuando el aire de Madrid aún cortaba la cara y las calles olían a castañas asadas. Escogí el pavó más hermoso que encontré. Compré turrones, mazapanes, uvas para las 12. Compré el besugo que Javier tanto amaba, las especias que Carlos prefería para el asado y la harina para hacer los polvorones que Sofía comía desde niña. Gasté más de lo que debía, pero no me importó. Era Navidad, era mi familia. Pasé 3 días cocinando. Mis manos, que ya no son tan jóvenes como antes, pelaron patatas, picaron cebolla, amasaron, revolvieron, probaron. La casa se llenó de esos aromas que solo existen en diciembre: canela, clavo, chocolate y el pino del árbol que decoré yo sola en el salón. Puse la mesa el 24 de diciembre por la tarde. Saqué el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé. Coloqué los 4 platos de porcelana, las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales, las servilletas de tela dobladas con esmero. En el centro puse unas flores de Pascua rojas y velas blancas. Todo estaba perfecto. Me vestí con mi mejor blusa, una color vino que Javier me había regalado años atrás. Me peiné, me maquillé apenas, me puse un poco de perfume, quería verme bien para ellos, quería que al llegar sintieran orgullo de su madre. A las 7:30 de la noche, la casa estaba lista, las luces encendidas, los villancicos sonando bajito, el pavó dorado descansando en la bandeja más grande. Todo listo. Me senté en el sofá a esperar. Las 8 llegaron. Nadie tocó la puerta. Las 8:30, silencio. A las 9 tomé mi móvil, les escribí al grupo. ¿Ya venís? La cena está lista. Nadie respondió. A las 9:30 llamé a Javier. No contestó. Llamé a Carlos. Buzón de voz. Llamé a Sofía. Directamente colgó la llamada. A las 10 de la noche me di cuenta de algo terrible. No iban a venir. Me levanté del sofá. Caminé hasta la mesa, observé todo lo que había preparado con tanto amor y en ese momento sentí algo frío recorrerme el pecho. No era tristeza todavía, era incredulidad. Tomé mi móvil de nuevo, entré al grupo familiar y entonces lo vi. Había un chat paralelo, uno que ellos habían creado sin mí. Alguien por error había enviado un mensaje al grupo equivocado. Era Sofía. ¿En serio, tenemos que ir a cenar con ella?
Siempre es lo mismo. Nos hace sentir culpables si no vamos. Carlos había respondido, yo ya tengo planes. Que se enfade si quiere. Y Javier, mi hijo mayor, el que siempre fue el más calmado, escribió, vieja amargada, nadie te aguanta. Vas a cenar sola de todos modos. Leí esas palabras, y algo dentro de mí se quebró. No fue un quiebre ruidoso de esos que se lloran de inmediato. Fue silencioso, profundo, definitivo. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me senté sola frente a aquella cena que había preparado para 4. Serví un plato para mí, solo uno. Corté un trozo de pavó, lo llevé a mi boca. Masticaba, pero no sentía sabor. Tragaba, pero no sentía hambre. Los villancicos seguían sonando, las velas seguían encendidas, las luces del árbol parpadeaban suavemente, pero yo estaba completamente sola. Y entonces, en medio de ese silencio insoportable, tomé una decisión que cambiaría todo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Hay recuerdos que duelen más cuando son hermosos, porque contrastan con lo que vino después. Porque te obligan a preguntarte en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Antes de aquella Nochebuena terrible, hubo años de risas, de abrazos, de una familia que parecía inquebrantable. Recuerdo cuando Javier nació. Fue un jueves de abril, hace 35 años. Yo tenía 24. Era tan joven, tan llena de sueños. Mi esposo, Manuel Ortega, me tomó de la mano en el hospital y me dijo, vamos a darle todo lo que nosotros no tuvimos, Lucía. Y cumplimos esa promesa. Trabajamos día y noche para que nuestros hijos nunca conocieran el hambre que nosotros habíamos conocido de niños. Javier fue un bebé tranquilo, de ojos oscuros y manos pequeñitas que se aferraban a mi dedo índice como si fuera su única certeza en el mundo. Le cantaba nanas mientras lo mecía en mis brazos, le preparaba purés caseros, le cosía su ropa cuando no teníamos dinero para comprar la nueva. Era mi primogénito, mi orgullo. 2 años después llegó Carlos y con él llegó el caos. Era un niño inquieto, curioso, siempre corriendo por la casa, siempre preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Se caía, se raspaba las rodillas, lloraba 5 minutos y volvía a correr. Manuel decía que Carlos había heredado mi energía. Yo decía que había heredado la terquedad de su padre. Los dos teníamos razón. Y 5 años más tarde, cuando ya pensaba que mi familia estaba completa, llegó Sofía, mi única hija, mi niña de ojos claros y risa contagiosa. La recibí con lágrimas de felicidad, la última pieza de mi rompecabezas. Con ella mi vida quedó completa. Vivíamos en un piso pequeño en Carabanchel. 2 habitaciones, un baño, una cocina donde apenas cabía la mesa, pero en esa casa humilde crecieron mis hijos rodeados de amor. Los domingos hacíamos paella o barbacoa si podíamos salir al campo. Los sábados veíamos películas juntos apretujados en el único sofá que teníamos. En las noches, antes de dormir, les leía cuentos mientras ellos se peleaban por quien se acostaba más cerca de mí. Éramos felices. Manuel trabajaba en la construcción, se iba al amanecer y regresaba al atardecer con las manos llenas de callos y la ropa cubierta de polvo. Pero siempre llegaba con una sonrisa. Siempre nos abrazaba antes de ir a ducharse. Siempre nos hacía sentir que todo iba a estar bien. Yo trabajaba limpiando casas, no me avergonzaba. Limpiaba oficinas en la Castellana, pisos en el barrio de Salamanca, casas enormes de gente que tenía más dinero del que sabía gastar. Me levantaba a las 5 de la mañana, dejaba el desayuno preparado para los niños, tomaba el metro y el autobús para llegar a mi primer trabajo del día, regresaba al mediodía, preparaba la comida, ayudaba a los niños con los deberes, luego salía de nuevo a limpiar otra casa por la tarde. Mis manos siempre olían a lejía, mis rodillas siempre estaban doloridas de tanto fregar suelos. Pero nunca me quejé, porque cada euro que ganaba era para ellos, para que Javier pudiera estudiar, para que Carlos tuviera sus libros, para que Sofía pudiera ir a clases de ballet, ese sueño que tanto le ilusionaba. Nunca les faltó nada esencial. Cuando Javier cumplió 15 años, quería una bicicleta. No teníamos dinero. Manuel y yo trabajamos turnos dobles durante 3 meses. Dejamos de comprar carne. Yo remendé mi ropa vieja en lugar de comprar nueva. Ahorramos cada céntimo y el día de su cumpleaños le dimos aquella bicicleta roja que él tanto había soñado. Lloró de felicidad.
Me abrazó tan fuerte que pensé que me quebraría las costillas. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo. Carlos quería ser futbolista. No teníamos para pagar una academia deportiva de élite, pero Manuel lo llevaba cada fin de semana a jugar al parque, le enseñaba técnicas, lo animaba. Yo le lavaba la equipación a mano después de cada partido, aunque volviera empapada de barro. Lo veía correr en ese campo improvisado y sentía que todo mi cansancio valía la pena. Sofía soñaba con ir a Disneyland París. Guardé dinero durante 4 años. 4 años sin comprarme un solo par de zapatos nuevos. 4 años comiendo legumbres y arroz cuando el dinero no alcanzaba. Pero cuando cumplió 10 años la llevamos a París. Vi su carita iluminada frente al castillo de la Bella Durmiente y supe que cualquier sacrificio había valido la pena. Así criamos a nuestros hijos, con sacrificio, con amor, con la certeza de que todo lo que hacíamos tenía sentido. Cuando Manuel murió hace 7 años, pensé que no iba a sobrevivir al dolor. Fue un infarto repentino. Salió al trabajo una mañana y nunca regresó. Me llamaron del hospital, pero cuando llegué ya era tarde. Ya no estaba. Mis hijos lloraron conmigo en el funeral en el cementerio de la Almudena. Javier, que ya tenía 28 años, me abrazó y me dijo: «No te preocupes, mamá. Yo voy a cuidarte». Carlos, con 26, puso su mano sobre mi hombro y prometió: «Nunca te vamos a dejar sola». Sofía, con 21 años, se aferró a mí y susurró: «Eres la mujer más fuerte que conozco». Y yo les creí. Les creí porque eran mis hijos, porque los había criado con valores, porque les había enseñado a honrar a sus padres, a ser agradecidos, a recordar de dónde venían. Durante los primeros meses después de la muerte de Manuel, estuvieron presentes. Javier venía los domingos a arreglar cosas de la casa que se estropeaban. Carlos me llevaba al supermercado. Sofía me visitaba entre semana y me ayudaba con la limpieza. Pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Javier consiguió un ascenso en su trabajo. Empezó a viajar mucho. Sus visitas pasaron de ser semanales a mensuales. Carlos echó una novia que nunca me miró con cariño. Desde el principio sentí su frialdad, pero no dije nada. No quería causar problemas. Las visitas se volvieron esporádicas. Siempre tenía una excusa: el trabajo, el tráfico de la M30, los compromisos sociales. Sofía se fue a vivir al centro con su marido Antonio Martínez. Hablábamos por teléfono, pero ya no era lo mismo. Sus llamadas eran breves, apresuradas, siempre interrumpidas por algo más importante. Yo seguí trabajando. Limpié casas hasta los 55 años, cuando mi espalda ya no aguantó más, pero había ahorrado. Había sido prudente. Compré esta casa más grande hace 10 años, cuando Manuel aún vivía. La puse a mi nombre. Fue mi refugio después de que él se fue. También compré 3 coches usados, pero en buen estado, uno para cada hijo. Los puse a mi nombre porque quería asegurarme de que los cuidaran, de que supieran que eran un regalo valioso. Les dije: «Estos coches son vuestros, pero están a mi nombre por si algún día necesitáis venderlos o pasa algo legal. Es para protegeros». Nunca imaginé que esa decisión se volvería tan importante. Mis hijos crecieron, se convirtieron en adultos, hicieron sus vidas y yo poco a poco me convertí en una sombra, en alguien a quien llamaban solo cuando necesitaban algo. Dinero para un pago, ayuda con los nietos que nunca me dejaban ver más de 1 hora, un favor rápido que yo siempre cumplía sin cuestionar. Pero cuando yo necesitaba compañía, cuando los llamaba solo para escuchar sus voces, las respuestas eran siempre las mismas: «Estoy ocupado, mamá, luego te llamo, no tengo tiempo ahora». Y yo aceptaba porque era su madre, porque el amor de madre no pide, no exige, no condiciona. O eso creía yo. Las grietas en una familia no aparecen de un día para otro. Se forman lentamente, como las fisuras en una pared antigua. La primera vez que sentí que algo estaba cambiando fue hace 3 años en el cumpleaños de Javier. Cumplía 32. Yo había preparado su tarta favorita, una de chocolate y fresas que le encantaba desde niño. Lo llamé para preguntarle a qué hora podía pasar a dejársela. «Mejor no vengas, mamá», me dijo con una voz extraña, distante. «Vamos a celebrar con los amigos y bueno, ya sabes, es ambiente de adultos». Ambiente de adultos. Como si yo fuera una niña,
como si mi presencia avergonzara a mi propio hijo. Tragué saliva. No quise pelear. Está bien, hijo. Entonces paso mañana. Mejor te llamo yo cuando tenga tiempo, respondió. Y colgó. Nunca llamó. La tarta se quedó en mi nevera durante una semana. La comí yo sola, un pedazo cada noche mientras veía las fotografías viejas de cuando Javier era niño. En esas fotos, él me abrazaba con esa sonrisa enorme, sin dientes frontales, con los ojos brillantes de amor puro. ¿En qué momento ese niño se había convertido en un hombre que no quería verme? 2 meses después, Carlos me invitó a comer. Me emocioné. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que compartíamos una comida juntos. Me arreglé bien, me puse mi mejor vestido, llegué puntual al restaurante que él había elegido, pero cuando llegué entendí por qué me había invitado. Mamá, necesito que me prestes dinero, me dijo antes de que el camarero siquiera nos trajera el menú. Son 5.000 euros. Es urgente. Tengo una oportunidad de negocio y necesito el capital. 5.000 euros. Todo lo que me quedaba ahorrado después de pagar los gastos del mes. ¿Y cuándo me lo devolverías?, pregunté con cuidado, sin querer sonar desconfiada. En 6 meses, te lo prometo, mamá. Es una inversión segura. Algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera, pero era mi hijo, mi Carlos, el niño inquieto que había cargado en mis brazos. Le di el dinero. Han pasado 3 años. Nunca me devolvió un solo euro. Cuando le pregunto, siempre tiene una excusa: el negocio va lento, estoy esperando un pago, pronto te hago la transferencia. Pero el dinero nunca llega y las llamadas de Carlos tampoco. Solo me busca cuando necesita algo más. Con Sofía fue diferente, más sutil, más doloroso. Un sábado por la tarde, hace 2 años, me animé a visitarla sin avisar. Vivía en un piso bonito en el centro. Toqué la puerta con un tupper de empanada que había hecho esa mañana pensando en sorprenderla. Abrió la puerta a medias. No me invitó a pasar. Mamá, ¿qué haces aquí?, me preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y molestia. Te traje empanada, mi amor. Pensé que podíamos comer juntas. Es que tengo visitas, dijo mirando hacia atrás. Escuché risas adentro. Risas femeninas. No es buen momento. Solo será un ratito. Necesitaba tanto estar contigo, insistí. Sofía suspiró. Mamá, ¿en serio? Estoy ocupada. Mejor hablamos luego. Sí. Y cerró la puerta. Me quedé parada en el pasillo de aquel edificio elegante con mi bolsa en las manos, sintiéndome como una vendedora rechazada. Escuché las risas continuar del otro lado de la puerta. Sofía estaba celebrando algo con sus amigas y yo no estaba invitada a su vida. Regresé a casa en el metro con la empanada todavía caliente. La repartí entre los vecinos. No quería comerla sola. Me hubiera sabido a humillación. Pero lo peor no fueron esos momentos aislados. Lo peor fue darme cuenta de que se estaban convirtiendo en un patrón. Las llamadas telefónicas que hacía los domingos ya no eran respondidas. Mis mensajes en el grupo familiar quedaban sin leer durante días. Cuando les escribía os echo de menos, nadie respondía. Cuando les preguntaba cómo estáis, recibía respuestas de una sola palabra: bien, ocupado, luego hablamos. Las invitaciones a mi casa siempre eran rechazadas. No puedo, tengo trabajo, ese día tengo compromiso, mejor otro día. Pero ese otro día nunca llegaba. Me di cuenta de que solo me buscaban cuando me necesitaban. Javier me llamaba cuando necesitaba que le cuidara a su hijo, mi nieto Santi de 6 años, porque Marta Torres trabajaba y la niñera había fallado. Me lo dejaba a las 7 de la mañana y lo recogía a las 9 de la noche sin siquiera preguntarme si yo tenía planes. Yo dejaba todo para cuidar a ese niño hermoso, le preparaba su comida favorita, jugaba con él, le contaba cuentos y cuando Javier llegaba a por él, apenas me daba las gracias, se lo llevaba y no volvía a llamar hasta la siguiente emergencia. Carlos me buscaba cuando necesitaba que le firmara papeles del coche que estaba a mi nombre. Es solo un trámite, mamá. Fírmame aquí. Yo firmaba sin leer, confiando en él. ¿Qué más podía hacer? Era mi hijo. Sofía me llamaba cuando necesitaba consejo, pero no para escucharme, solo para desahogarse. Hablaba durante 1 hora sobre sus problemas laborales,
sus frustraciones, sus decepciones con Antonio. Yo escuchaba con paciencia, le daba mi opinión cuando me la pedía, pero cuando yo intentaba compartir algo de mi vida, algo de mi soledad, ella siempre encontraba la manera de cortar la conversación. «Ay, mamá, me están llamando del trabajo, luego hablamos». Luego nunca llegaba. Me convertí en una conveniencia, en alguien útil, pero no en alguien amado. Y lo más triste es que yo seguía justificándolos. «Están ocupados», me decía a mí misma. «Tienen sus propias vidas. Es normal, los jóvenes de ahora son así, más independientes». Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía la verdad. Sabía que algo se había roto, que el amor que yo les había dado durante décadas no estaba siendo correspondido, que me estaba volviendo invisible para las 3 personas que más amaba en este mundo. Empecé a sentirme sola, profundamente sola. No era la soledad de no tener a nadie alrededor, era peor. Era la soledad de tener hijos vivos, saludables, exitosos y sentir que no les importabas. Intenté hablarlo con ellos. Lo intenté de verdad. Un domingo por la tarde, hace un año, logré reunirlos a los 3 en mi casa. Había insistido tanto que finalmente aceptaron venir. Preparé su comida favorita. Puse la mesa con cuidado. Quería que ese momento fuera especial. Durante la comida junté valor y les dije: «Hijos, necesito hablar con vosotros». Javier levantó la vista de su teléfono por un segundo. Carlos siguió comiendo. Sofía suspiró. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Javier con impaciencia. «Es que os echo mucho de menos. Siento que ya no nos vemos como antes. Me gustaría que pasáramos más tiempo juntos, que vinierais a comer cada domingo, como hacíamos cuando papá vivía». Hubo un silencio incómodo. Carlos habló primero: «Mamá, ya no somos niños. Tenemos nuestras propias familias, nuestros trabajos. No podemos estar viniendo cada domingo como si tuviéramos 10 años». «No digo cada domingo», traté de explicar. «Pero aunque sea una vez al mes, para que no perdamos la conexión». Sofía soltó una risa seca. «Mamá, no nos hagas sentir culpables. Ya hemos venido hoy, ¿no? ¿Qué más quieres?». Javier intervino con un tono conciliador, pero frío. «Mamá, entiendo que esté sola, pero no podemos llenar ese vacío. Cada uno tiene su vida. Deberías hacer amigas, salir, hacer algo. No puedes depender de nosotros para ser feliz». Sus palabras me golpearon como piedras. No respondí, solo asentí. Terminamos de comer en silencio. Se fueron 1 hora después, cada uno con una excusa distinta. Esa noche lloré en mi cama. Lloré como no había llorado desde la muerte de Manuel, porque entendí algo terrible. Mis hijos me veían como una carga, como alguien dependiente, necesitada, molesta. Yo, que había sacrificado mi juventud por ellos. Yo, que había trabajado hasta que mi cuerpo no pudo más para darles una vida digna. Yo, que nunca les había pedido nada a cambio más que un poco de tiempo, un poco de amor, pero para ellos eso era demasiado. Después de esa conversación dejé de insistir, dejé de llamarlos tan seguido, dejé de escribir en el grupo familiar, esperé a que ellos me buscaran. Pasaron semanas, luego meses y nadie me buscó, solo cuando necesitaban algo. Y así llegó la Navidad de este año. Esa Navidad en la que decidí hacer un último intento, un último esfuerzo por recuperar a mi familia. Les escribí con 2 semanas de anticipación. Les supliqué sin decir que estaba suplicando. Les abrí mi corazón con ese mensaje inocente. «Los espero a las 8 de la noche. No faltéis. Os quiero». Y ellos respondieron con indiferencia, con emojis vacíos, con silencios. Debí saberlo. Debí entender que ya no les importaba. Pero el corazón de una madre siempre espera, siempre cree, siempre perdona antes de que haya nada que perdonar. Y esa esperanza casi me destruye. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Hay una mentira que las madres nos contamos a nosotras mismas. Una mentira peligrosa que repetimos como un mantra cada vez que nuestros hijos nos lastiman. No lo hacen con mala intención. Solo están ocupados. Solo están pasando por una etapa difícil. Solo necesitan tiempo. Yo repetí esa mentira durante años.
Cada vez que Javier cancelaba una visita en el último minuto, yo me decía, está estresado por el trabajo, es un buen hijo, solo necesita espacio. Cada vez que Carlos me pedía dinero prestado y nunca me lo devolvía, yo justificaba, está pasando por dificultades económicas, ya me pagará cuando pueda. Es solo temporal. Cada vez que Sofía colgaba el teléfono abruptamente o rechazaba mis invitaciones, yo pensaba, tiene su propia vida ahora. Es independiente. Eso es bueno. Yo la eduqué para ser fuerte. Me volví experta en excusarlos, en minimizar mi dolor, en convertir cada desplante en algo comprensible, en algo justificable, en algo que yo podía soportar si tan solo fuera más paciente, más comprensiva, más flexible. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que mientras yo me anulaba para no incomodarlos, ellos se acostumbraron a mi ausencia. Se acostumbraron a que yo siempre estuviera disponible cuando me necesitaban, pero que nunca exigiera nada a cambio. Me convertí en un recurso, no en una persona. Recuerdo un episodio hace año y medio que debió haberme abierto los ojos, pero no lo hizo porque yo ya estaba demasiado sumergida en mi propia negación. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en el supermercado comprando las cosas de la semana cuando recibí una llamada de Javier. Me emocioné tanto al ver su nombre en la pantalla que casi se me cae la cesta de la compra. Hijo, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Mamá, necesito un favor urgente, dijo sin siquiera saludar. ¿Puedes cuidar a Santi esta noche? Es que tengo una cena de trabajo importantísima. Y la niñera se enfermó. Santi era mi nieto, el hijo de Javier y Marta Torres, un niño hermoso de 6 años que me llenaba el corazón cada vez que lo veía. Pero las visitas siempre eran así, urgentes, imprevistas, funcionales. Claro que sí, hijo. ¿A qué hora me lo traes? En 1 hora. Está bien. Es que de verdad es urgente. Sí, no hay problema. Aquí os espero. Dejé el supermercado a medias. Regresé a casa corriendo. Tenía que limpiar, preparar algo de cenar para Santi, sacar sus juguetes favoritos que guardaba en un cajón especial para cuando venía. Javier llegó exactamente 1 hora después. Entró apurado, casi sin mirarme. Santi llevaba su mochila con el pijama y el cepillo de dientes. Gracias, mamá. Vuelvo sobre las 11. ¿Tan tarde? Pregunté sorprendida. Es una cena importante, ya sabes cómo son estas cosas. Se fue sin siquiera abrazar a su hijo. Santi se quedó parado en el salón con su mochila, mirándome con esos ojos grandes llenos de tristeza. Tu papi siempre tiene mucho trabajo, ¿verdad? Le pregunté mientras le ayudaba a quitarse los zapatos. Sí, respondió el niño con una vocecita pequeña, y mi mami también, por eso siempre me dejan contigo o con la niñera. Me dolió el pecho. Ese niño necesitaba a sus padres, pero ellos estaban demasiado ocupados construyendo sus carreras, su estatus, su vida perfecta de adultos exitosos. Esa noche jugamos a los coches, cenamos tortilla, vimos una película de dinosaurios que le encantaba. Santi se quedó dormido en mi regazo a las 9. Lo cargué hasta mi cama. Lo arropé con cuidado. Besé su frente. Las 11 llegaron. Javier no apareció. La medianoche, nada. La 1 de la madrugada. Silencio. Le llamé. No contestó. Le escribí. No respondió. A las 2 de la mañana recibí un mensaje. Perdón, mamá. La cena se alargó. ¿Puedes quedarte con él hasta mañana? Paso sobre las 10. No me preguntó, me informó. Respondí, está bien, hijo. Duérmete tranquilo. Pero no estaba bien. Yo tenía una cita médica a las 9 de la mañana del sábado, una cita que había esperado 3 meses para que me revisaran una molestia en el pecho que me tenía preocupada, pero cancelé la cita. Porque mi nieto me necesitaba. Porque Javier me necesitaba. ¿Y qué pasó? Javier llegó a las 2 de la tarde, no a las 10. A las 2 entró riéndose, hablando por teléfono, oliendo a perfume caro. Cuando colgó, me dijo, gracias, mamá. La cena salió excelente. Creo que vamos a cerrar el contrato. Qué bueno, hijo, respondí tratando de sonreír, ¿verdad? Ah, y después nos fuimos a un bar con el cliente. Se puso buenísima la noche.
Después se fue a un bar mientras su hijo dormía en casa de su abuela, mientras su madre cancelaba su cita médica para cuidar al niño que la había dejado bajo la excusa de trabajo urgente. Pero no dije nada. Sonreí. Le di un abrazo. Le dije, me da gusto que te vaya bien. Javier tomó a Santi de la mano y se fue. Ni siquiera me pagó la gasolina de mi tiempo. Ni siquiera me agradeció realmente, solo me dio un beso rápido en la mejilla y desapareció. Me quedé parada en la puerta viendo cómo su coche se alejaba. Y en ese momento debí enfadarme. Debí llamarlo y decirle que lo que había hecho no estaba bien, que no podía usarme así, que yo también tenía una vida, necesidades, compromisos. Pero no lo hice porque tenía miedo. Miedo de que si me quejaba, si le exigía respeto, dejaría de buscarme. Y entonces no volvería a ver a mi nieto, no volvería a escuchar la voz de mi hijo. Así que me tragué la rabia, me tragué la decepción y seguí siendo la mamá comprensiva, disponible, incondicional. Con Carlos era peor, porque Carlos había aprendido que podía manipularme emocionalmente. Hace 8 meses llegó a mi casa un domingo por la tarde. No había avisado, simplemente tocó la puerta y cuando abrí lo vi ahí con una sonrisa extraña. Una sonrisa que yo ya conocía. Era la sonrisa que ponía cuando necesitaba algo. Mamá, qué gusto verte, me dijo abrazándome con esa efusividad falsa que dolía más que su indiferencia. Hijo, pasa. ¿Quieres café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina. Preparé café. Puse galletas en la mesa. Intenté conversar, preguntarle cómo estaba, qué había hecho durante esas semanas que no sabía de él, pero Carlos no había venido a charlar. Mamá, necesito hablar contigo de algo importante, dijo después del segundo sorbo de café. Mi estómago se apretó. Ya sabía lo que venía. Dime, hijo. ¿Te acuerdas del dinero que me prestaste hace como 3 años? Sí, me acuerdo. Bueno, pues todavía no he podido pagarte y la verdad es que estoy pasando por un momento muy difícil económicamente. Guardé silencio. Esperé a que continuara. El negocio no funcionó como esperaba. Perdí todo y ahora tengo deudas, deudas fuertes. Y bueno, vengo a pedirte otro favor. Carlos, solo son 2.500 euros. Mamá, te lo juro que esta vez sí te los pago. Es para salir de una deuda que tengo con el banco. Si no pago, me van a embargar el coche. El coche que estaba a mi nombre. Hijo, yo ya no tengo esos ahorros. Lo que me prestaste hace 3 años era todo lo que tenía guardado. Ahora solo vivo de mi pensión. Su rostro cambió, la sonrisa desapareció. O sea, que no me vas a ayudar. No es que no quiera, hijo, es que literalmente no tengo. ¿Podrías pedir un préstamo? ¿Podrías empeñar algo? ¿Podrías hacer algo? No. Me quedé sin palabras. ¿Empeñar algo? ¿Endeudarme yo para sacarlo de sus problemas? Problemas que él mismo había creado con su irresponsabilidad. Carlos, yo ya te ayudé. Te di todo lo que tenía y nunca me lo devolviste. ¿Cómo quieres que vuelva a prestarte? Se levantó de la silla bruscamente. Su rostro estaba rojo de coraje. Sabía que ibas a decir eso. Sabía que al final siempre tienes excusas. Hijo, no es una excusa. ¿Sabes qué, mamá? Siempre dices que nos amas, que harías cualquier cosa por nosotros, pero a la hora de la verdad, cuando de verdad te necesito, me das la espalda. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Carlos, por favor, entiéndeme. No, tú entiéndeme a mí. Estoy desesperado y tú, que eres mi madre, me niegas tu ayuda. Se fue dando un portazo. Me dejó temblando en esa cocina, con el café todavía caliente, con las galletas intactas, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dándole vueltas a sus palabras. Tenía razón. ¿Era yo una mala madre por no endeudarme para ayudarlo? ¿Debía sacrificarme más? ¿Hasta dónde tenía que llegar mi amor? Y lo más enfermo de todo es que 2 días después llamé a Carlos. Le dije que había conseguido 1.500 euros. Que no eran los 2.500 que necesitaba, pero que era lo que podía darle. Mentí, no los había conseguido. Lo saqué de mi tarjeta de crédito, me endeudé.
Sacrifiqué mi tranquilidad económica porque no soportaba la idea de que mi hijo pensara que yo no lo amaba. Carlos vino por el dinero, esta vez sin sonrisa. Solo tomó el sobre, me dio las gracias secamente y se fue. Pasaron 8 meses. Nunca me devolvió nada. Ni siquiera me preguntó cómo iba yo con la deuda que había adquirido por él. Y Sofía, mi única hija, mi niña. Con ella el dolor era diferente, más sutil, más constante. Sofía había aprendido a hacerme sentir culpable por existir. Cada vez que yo le llamaba, su tono era de fastidio, apenas disimulado. ¿Qué pasó, mamá? ¿Está todo bien? Como si solo pudiera llamarla en caso de emergencia. Solo quería saber cómo estás, mi amor. Ay, mamá, estoy bien ocupada, pero bien. ¿Y tu trabajo cómo va? Bien, mamá. ¿Todo bien? Oye, te tengo que dejar. Estoy en medio de algo. Siempre estaba en medio de algo. Siempre tenía prisa. Siempre había algo más importante que hablar conmigo. Hace 6 meses intenté visitarla de nuevo. Esta vez sí avisé. Le escribí, hija, voy a estar cerca de tu casa el jueves. ¿Puedo pasar a verte aunque sea un ratito? Tardó horas en responder. Mejor otro día, mamá. El jueves tengo mucho trabajo. ¿Y el viernes? El viernes tengo planes con Antonio. ¿Y el fin de semana? Mamá, ¿en serio? Ahorita no puedo. Ya te aviso yo cuando tenga tiempo. Sí. Nunca avisó. Me di cuenta de algo devastador. Mi propia hija me evitaba. Le incomodaba mi presencia. Yo, que la había parido, que la había amamantado, que había velado sus sueños durante años, me había convertido en alguien de quien ella quería escapar. Y aún así yo seguía justificándola. Es joven, tiene su vida. Yo a su edad tampoco visitaba tanto a mi mamá. Pero era mentira. Yo sí visitaba a mi madre cada semana hasta el día en que murió, porque así me habían enseñado, porque el respeto y el amor a los padres no tenían edad ni excepciones. Me había vuelto experta en tragarme el dolor, en sonreír cuando quería llorar, en decir está bien cuando nada estaba bien, en anularme completamente para no molestar a mis hijos con mi existencia. Y ellos lo sabían. Sabían que yo siempre iba a estar ahí, siempre disponible, siempre perdonando, siempre esperando. Por eso, cuando les escribí sobre la cena de Navidad, ni siquiera se molestaron en inventar buenas excusas. Solo pusieron emojis, respuestas vagas, indiferencia, porque yo había establecido el precedente. Podían tratarme como quisieran. Yo siempre iba a entender, siempre iba a perdonar, siempre iba a esperar. Hasta aquella Nochebuena, hasta que leí esas palabras en el grupo familiar. Vieja amargada, nadie te aguanta. Vas a comer sola de todos modos. En ese momento algo dentro de mí se rompió y no fue una fractura más. Fue el colapso total de todas las mentiras que me había contado durante años. Ya no podía seguir negando la verdad. Mis hijos no me amaban. Me toleraban, me usaban, pero no me amaban. Y esa verdad, aunque devastadora, me liberó. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Las grietas en una familia no aparecen de un día para otro. Hay señales que ignoramos porque no queremos verlas. Hay verdades que rechazamos porque aceptarlas significaría destruir la imagen que tenemos de las personas que amamos. Yo había ignorado muchas señales, demasiadas, pero todas estaban ahí esperando el momento de revelarse. La primera señal clara llegó hace 4 meses, en agosto. Fue un descubrimiento accidental que me heló la sangre. Yo estaba en casa de Javier. Él me había pedido que fuera a limpiar porque tenía una inspección importante para vender la propiedad. Sí, me pidió a mí, una mujer de 59 años con problemas de espalda, que limpiara su casa de 3 plantas porque no quería pagar a alguien para hacerlo. Y yo fui porque era mi hijo, porque siempre decía que sí. Estaba fregando el suelo del despacho cuando vi su portátil abierto sobre el escritorio. No tenía intención de fisgonear, de verdad, pero la pantalla se iluminó sola y apareció una conversación de WhatsApp. Era un chat con su esposa, Marta Torres, y lo que leí me quitó el aliento. Marta había escrito: «¿Ya le dijiste a tu mamá que nos vamos a mudar a Barcelona?» Javier respondió: «No, y no le voy a decir hasta el último momento. Ya sabes cómo se pone».
Va a empezar con su drama de que no va a ver a Santi, que la estamos abandonando, bla, bla, bla. Pues es verdad, no va a ver a su nieto tan seguido. Ay, por favor, apenas lo ve ahora. Siempre está pidiendo que se lo traigamos, pero luego se cansa y nos llama para que lo recojamos antes. Eso era mentira, una mentira cruel. Yo nunca me cansaba de Santi, nunca. Ellos eran los que lo recogían antes porque tenían planes, porque no querían que su hijo interfiriera con sus salidas, sus cenas, sus vidas perfectas de pareja exitosa. Pero Javier le estaba diciendo a su esposa que yo era el problema. Seguí leyendo con las manos temblando. Además, continuó Javier, no es como si hiciéramos mucho por ella. Viene cuando necesitamos algo y ya. No le debemos nada más. No le debemos nada más. Esas 5 palabras se quedaron grabadas en mi cerebro como hierro candente. Nada más. 35 años de desvelos, de sacrificios, de amor incondicional eran nada más. Marta respondió, tienes razón. Igual cuando nos mudemos va a ser un alivio no tenerla tan encima. Cerré el portátil. Mis manos sudaban. La fregona se me cayó al suelo. Me senté en el suelo de ese despacho, rodeada de muebles caros que mi hijo había comprado con el dinero que ganaba en su trabajo exitoso. Y lloré en silencio. No lloré de tristeza, lloré de rabia, de impotencia, de humillación. Terminé de limpiar esa casa como un robot. Cada movimiento era mecánico. Cuando acabé, le escribí a Javier. Ya terminé. Quedó todo limpio. Él respondió 3 horas después. Gracias, ma. Ni siquiera mamá, solo ma, como si hasta mi nombre completo le pesara. No le dije nada sobre lo que había leído. ¿Para qué? Ya sabía lo que pensaba de mí. Ya sabía que me veía como una carga, como alguien molesta, como alguien de quien necesitaba liberarse. 2 semanas después descubrí algo peor. Fue un sábado por la mañana. Estaba revisando mi correo electrónico cuando llegó una notificación del banco. Era sobre el coche de Carlos, el que estaba a mi nombre. Multas de tráfico pendientes, 47 infracciones sin pagar. Total adeudado, 4.200 euros. 4.200 euros en multas. 47 infracciones. Llamé a Carlos de inmediato. Sonó 5 veces antes de que contestara. Bueno. Carlos, acabo de recibir un correo del banco. Tienes 4.200 euros en multas sin pagar. Hubo un silencio largo. Ah, sí, eso. Se me había olvidado comentarte. ¿Qué se te había olvidado? Son casi 50 multas. ¿Cómo es posible, Carlos? Mamá, relájate, son de hace tiempo, ya las voy a pagar. ¿Cuándo, Carlos? Porque el coche está a mi nombre. Si no pagas, me van a embargar a mí. Ya lo sé, mamá. No seas dramática. Te dije que las voy a pagar. ¿Con qué dinero? Si todavía me debes los 5.000 que te presté hace 3 años y los 1.500 de hace 8 meses. Su voz cambió. Se volvió dura, fría. ¿Sabes qué? Estoy hasta las narices de que siempre me estés cobrando. Siempre es lo mismo contigo. Te presté, me debes, ¿cuándo me pagas? ¿No se supone que las madres ayudan a sus hijos sin esperar nada a cambio? Me quedé muda. Carlos. No, mamá, en serio, estás obsesionada con el dinero. Por eso nadie quiere estar contigo, porque siempre andas de amargada, de víctima, cobrando favores. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de pies a cabeza. No podía creer lo que acababa de escuchar. Yo no estaba cobrando favores, estaba defendiendo lo poco que me quedaba. Pero para él yo era la villana, yo era la mala madre que se atrevía a recordarle sus deudas. Pasé 3 días sin dormir dándole vueltas a esa conversación. ¿De verdad era yo el problema? ¿De verdad estaba siendo dramática, amargada, obsesionada? Y entonces recordé algo que había escuchado meses atrás, pero que no había querido procesar. Era en mayo. Yo había ido al supermercado cerca de la casa de Sofía. Estaba en la cola para pagar cuando escuché voces conocidas detrás de mí. Me giré y vi a Sofía con 2 amigas. Ella no me había visto. Una de sus amigas le preguntó,
¿Y tu madre cómo está? Sofía suspiró con dramatismo exagerado. Ay, ahí anda, bien pesada como siempre. No entiende que ya crecí, que tengo mi vida. Cada rato me está llamando, mandando mensajes. Es agotador. Las amigas se rieron. Todas las madres son así, dijo otra. Sí, pero la mía es nivel experto. Hace poco me dijo que me echa de menos, que si podía visitarla. ¿Te imaginas? Visitarla nada más porque sí, como si no tuviera nada mejor que hacer. Se rieron de nuevo. Yo estaba a 3 metros de distancia, de espaldas, pero cada palabra me atravesaba como una bala. ¿Y qué le dijiste? Le inventé que tenía mucho trabajo. Obviamente no voy a ir a verla solo porque se siente sola. Que haga amigas o algo. No es mi responsabilidad entretenerla. Pagué mi cuenta y salí de ahí lo más rápido que pude. Llegué a casa y vomité, literal. Vomité del asco, del dolor, de la traición. Mi hija, mi única hija, la niña a la que le había enseñado a caminar, a hablar, a ser fuerte. Esa misma niña hablaba de mí con desprecio frente a sus amigas. Me reducía a una mamá pesada, a un estorbo, a alguien patético que no tenía nada mejor que hacer que molestar a su hija exitosa. Todos estos descubrimientos parciales se fueron acumulando como piedras en mi pecho. Cada uno era doloroso por sí solo, pero juntos formaban una verdad insoportable. Mis hijos no solo me ignoraban, me despreciaban, hablaban mal de mí a mis espaldas. Se burlaban de mis sentimientos, me veían como una carga inútil de la que querían deshacerse. Y lo peor de todo es que seguían fingiendo. Cuando me veían de frente, me hablaban con esa cortesía falsa, con esos te quiero, mamá vacíos, con esas promesas de luego nos vemos que nunca se cumplían. Vivían una doble vida. Conmigo eran hijos aparentemente respetuosos. Lejos de mí eran crueles, desagradecidos, burlones. Empecé a preguntarme cuántas otras conversaciones habrían tenido sobre mí. Cuántas veces habrían puesto los ojos en blanco cuando les llamaba. Cuántas veces habrían suspirado con fastidio al ver mi nombre en sus pantallas. Me sentí como una tonta, como una vieja ilusa que había creído que el amor de madre era suficiente para mantener unida a una familia, pero no era suficiente, nunca lo fue. Ellos habían crecido, habían formado sus propias vidas y en esas vidas yo ya no cabía. Era un estorbo, una reliquia del pasado que les recordaba sus orígenes humildes, sus obligaciones morales, su deuda emocional y esa deuda, evidentemente, no querían pagarla. Hace 3 meses hice algo que nunca había hecho. Revisé mi testamento. Lo había hecho años atrás cuando Manuel murió. En ese testamento dejaba todo dividido equitativamente entre mis 3 hijos, la casa, mis ahorros, mis pertenencias. También especificaba que los 3 coches que estaban a mi nombre les pertenecían oficialmente a ellos. Mientras leía ese documento, sentí una mezcla de tristeza y rabia. De verdad iba a dejarles todo. Después de cómo me trataban, después de la humillación constante, del desprecio, del olvido. Guardé el testamento en mi cajón. No hice nada con él todavía, pero algo había cambiado dentro de mí. Una semilla de rabia había comenzado a germinar. Ya no era solo dolor, ya no era solo tristeza, era indignación, porque yo no merecía esto, nadie merecía esto. No importaba cuánto hubiera sacrificado por ellos, no podía obligarlos a amarme, pero tampoco tenía que seguir sometiéndome a su crueldad. Y entonces llegó diciembre, llegó la Navidad, llegó mi último intento por recuperar a mi familia. Les escribí ese mensaje con 2 semanas de anticipación. Los invité con toda mi alma. Preparé esa cena con todo mi corazón y ellos ni siquiera tuvieron la decencia de inventar una buena mentira. Solo pusieron emojis, respuestas de una palabra, indiferencia total. Debí haberlo sabido. Todas las señales estaban ahí. Todos los descubrimientos parciales apuntaban a la misma conclusión. No iban a venir, nunca tuvieron la intención de venir. Pero yo, terca como siempre, quise creer que había una posibilidad, una última posibilidad de que recordaran quién era yo, de que recordaran todo lo que había hecho por ellos, de que el espíritu navideño al menos los hiciera reflexionar. Me equivoqué. El 24 de diciembre a las 10 de la noche, mientras yo estaba sentada frente a esa mesa llena de comida que nadie iba a comer, leí ese mensaje en el grupo familiar. Ese mensaje que me destruyó y al mismo tiempo me liberó. Vieja amargada,
nadie te aguanta. Vas a cenar sola de todos modos. En ese momento todos los descubrimientos parciales se unieron en una revelación completa. Mis hijos no me amaban y yo ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Era hora de tomar una decisión. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí ese momento fue la noche del 24 de diciembre, sentada frente a una mesa llena de comida. Que nadie vino a compartir leyendo palabras que nunca debía haber leído. Vieja amargada, nadie te aguanta. Vas a cenar sola de todos modos. Las leí una vez, dos, tres. Como si leerlas más veces fuera a cambiar su significado. Como si de repente fueran a transformarse en palabras de amor, de arrepentimiento, de disculpa, pero no cambiaban, seguían ahí crueles, definitivas, verdaderas. El grupo familiar tenía un nombre que yo misma había puesto años atrás: Familia Ortega. Amor eterno. Qué irónico. Qué dolorosamente irónico. Miré la pantalla hasta que se me nublaron los ojos. No de lágrimas. Ya no me quedaban lágrimas. Era algo más profundo que la tristeza. Era la muerte de una ilusión, la muerte de la madre que había creído que el amor incondicional era suficiente. Me levanté de la silla, mis piernas temblaban, pero logré sostenerme. Caminé hacia la ventana de la cocina. Afuera, las casas de mis vecinos brillaban con luces navideñas. Escuchaba risas lejanas, música, celebración. El mundo seguía girando, las familias seguían reunidas, la Navidad seguía siendo mágica para todos menos para mí. Regresé a la mesa. Observé cada detalle de esa cena que había preparado con tanto amor. El pavo dorado, perfecto, cortado con precisión, el besugo que había tardado 2 días en preparar con la receta de mi madre, las castañas, la compota humeante en la olla grande, los polvorones, cada uno con un mensaje: te quiero, Javier, te quiero, Carlos, te quiero, Sofía. Qué patética me veía a mí misma. Una mujer de 59 años escribiendo mensajes de amor en dulces para hijos que ni siquiera tuvieron la decencia de rechazar la invitación de frente. Tomé mi teléfono de nuevo. Volví a leer el mensaje. Esta vez me fijé en un detalle que no había notado antes. El mensaje de Javier había sido enviado al grupo equivocado. Ellos tenían un chat paralelo, uno sin mí, donde hablaban libremente. Y por error, Javier había mandado ese insulto al grupo donde yo sí estaba. Entré a ese chat paralelo. Sofía lo había borrado rápidamente, pero alcancé a ver que tenía un nombre: los tres. Los tres. Como si fueran la verdadera familia. Como si yo fuera una extraña de quien había que protegerse, de quien había que hablar a escondidas. Quise gritar, quise romper algo, quise llamarlos y decirles todo lo que sentía, todo el dolor que me habían causado, toda la rabia que tenía acumulada. Pero no lo hice porque en medio de ese dolor insoportable, algo cambió dentro de mí, algo fundamental. Me di cuenta de que ya no quería su amor, ya no quería sus disculpas, ya no quería sus promesas vacías. Quería justicia, no venganza. Justicia. Había una diferencia. La venganza busca herir, la justicia busca equilibrar. Y después de años de desequilibrio, de dar sin recibir, de amar sin ser amada, de sacrificarme sin ser valorada, era hora de equilibrar la balanza. Me senté de nuevo frente a la mesa, serví un plato para mí, solo uno. Corté un trozo de pavó y lo llevé a mi boca. Esta vez sí sentí el sabor. Estaba delicioso, perfecto. Había hecho un trabajo excepcional. Comí despacio, probé cada plato, el besugo, las castañas, el ponche, los polvorones, todo estaba exactamente como debía estar. Yo había cumplido mi parte, había demostrado mi amor de la única manera que sabía: cocinando, preparando, dando. Ellos eran los que habían fallado, ¿no? Yo terminé de cenar alrededor de las 11 de la noche, recogí la mesa, guardé la comida en tuppers, limpié todo con calma, sin prisa. Cada movimiento era deliberado, consciente. A las 11:30 me senté en el salón. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente. La música navideña había terminado. El silencio de la casa era absoluto. Tomé mi teléfono, busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en meses: abogado Luis Navarro. Don Luis era el abogado de la familia desde hacía 15 años.
Había manejado el testamento de Manuel cuando murió. Había gestionado la compra de mi casa. Conocía perfectamente mis propiedades, mis cuentas, mis documentos legales. Miré la hora. 11:40 de la noche. Era tarde, demasiado tarde para llamar, pero algo dentro de mí me urgía a hacerlo. Como si esperar hasta el día siguiente fuera a hacerme arrepentir, como si la lucidez que había alcanzado fuera tan frágil que podía desvanecerse con el amanecer. Marqué. Sonó 3 veces. 4, 5. Pensé que no iba a contestar, pero contestó. ¿Diga? Su voz sonaba somnolienta, confundida. Abogado Navarro, soy Lucía Ortega. Hubo una pausa. Doña Lucía, ¿está todo bien? Es muy tarde. Lo sé. Disculpe la hora, pero necesito que me ayude con algo urgente. Esta misma noche. Su tono cambió. Se volvió alerta, profesional. ¿Qué necesita? Respiré profundo. Las palabras estaban en mi garganta esperando salir, pero una parte de mí todavía dudaba. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a tomar una decisión tan drástica, tan definitiva? Miré hacia la mesa ya vacía. Recordé las horas que pasé cocinando. Recordé la ilusión con la que había decorado. Recordé la esperanza con la que había esperado y recordé las palabras. Vieja amargada, nadie te aguanta. La duda desapareció. Necesito que modifique mi testamento. Quiero desheredar a mis 3 hijos hasta donde la ley me lo permita. El silencio del otro lado fue largo. Podía imaginar al abogado Navarro sentándose en su cama, completamente despierto ahora, procesando lo que acababa de escuchar. Doña Lucía, ¿está segura? Es una decisión muy seria, muy permanente. Estoy completamente segura. ¿Puedo preguntar qué pasó? Le conté. Le conté todo, los años de abandono, los desprecios, las humillaciones y, finalmente, la cena de Navidad, el mensaje cruel, la certeza de que mis hijos me veían como un estorbo del que querían deshacerse. El abogado escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Lo siento mucho, doña Lucía. Ninguna madre debería pasar por esto. Ya pasó. Ahora solo quiero hacer lo correcto. Entiendo, pero debe saber que en España la ley protege la legítima de los hijos. No puedo desheredarlos completamente al 100% a menos que exista una causa legal muy grave y probada. ¿Qué tipo de causa? Maltrato psicológico, abandono, injurias graves. Si podemos probar maltrato de obra o injurias graves, podríamos intentar la desheredación total. Si no, podemos reducir su herencia a la legítima estricta, que es el mínimo legal, y dejar el tercio de mejora y el de libre disposición a quien usted quiera. ¿Sus hijos la han apoyado económicamente? ¿La visitan regularmente? ¿La cuidan? No, no hacen nada de eso. Yo los he apoyado a ellos. Les he prestado dinero que nunca me devuelven. Los he cuidado cuando me necesitan. Pero ellos solo aparecen cuando quieren algo. Eso puede ser suficiente para argumentar abandono emocional. Déjeme trabajar en el documento. Voy a redactar un nuevo testamento donde se les deje estrictamente lo mínimo que obliga la ley, y voy a incluir cláusulas específicas detallando el abandono y el maltrato psicológico para intentar que el juez apruebe la desheredación total si ellos impugnan. ¿Cuánto tiempo tarda? Normalmente estos procesos toman semanas, pero si es urgente, puedo tener un borrador listo mañana por la tarde. Necesitaré que venga a mi despacho a firmarlo ante notario. No quiero esperar. Haga el documento ahora. Yo lo apruebo y mañana a primera hora lo hacemos oficial. Pero necesito tener algo en mis manos esta noche, algo que me confirme que tomé esta decisión, que no voy a arrepentirme mañana cuando me levante. El abogado guardó silencio un momento, luego dijo, está bien, deme una hora. Voy a redactar un documento preliminar, se lo envío por correo electrónico, usted lo lee y mañana venimos a formalizarlo a la notaría de guardia. ¿Le parece? Me parece perfecto. ¿Hay otra cosa, doña Lucía? Sí. Mencionó que hay 3 coches a mi nombre que usan sus hijos. ¿Correcto? Sí. Quiero que los bloquee. Puedo hacer una denuncia por apropiación indebida o solicitar su inmovilización. Eso hará que si intentan usarlos,
la policía los detenga o les llegue una notificación. No es permanente, pero les causará, digamos, un inconveniente considerable. Pensé en Carlos y sus 4.200 euros en multas sin pagar. Pensé en Javier usando su coche para viajar a Barcelona sin siquiera decirme que se iba a mudar. Pensé en Sofía, que probablemente usaba su coche para ir a esas reuniones con amigas donde hablaba mal de mí. Hágalo. Bloqueé los 3 coches. Denunciélos. Entendido. Les va a llegar una notificación en cuanto se procese. Probablemente mañana en la mañana. Perfecto. Doña Lucía, una última pregunta y discúlpeme por hacerla, pero es mi obligación como su abogado. ¿Está tomando esta decisión con la mente clara? ¿No ha bebido alcohol? ¿No está bajo medicación que pueda afectar su juicio? Abogado, llevo 59 años tomando decisiones. Esta es la más clara de todas. Está bien. Confío en usted. Entonces, manos a la obra. Le mando el documento en 1 hora. Revíselo con calma. Y si está de acuerdo, nos vemos mañana a las 10 de la mañana en la notaría para firmarlo oficialmente. Ahí estaré. Colgué el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía con calma. Una calma extraña, considerando lo que acababa de hacer. Me levanté del sofá, fui a la cocina, me serví una taza de té caliente, regresé al salón y me senté frente al árbol de Navidad. Mientras esperaba el correo del abogado Navarro, pensé en mis hijos, pensé en los niños que habían sido, en los adolescentes llenos de sueños, en los adultos en los que se habían convertido. Y me di cuenta de algo que nunca antes había querido admitir. Yo no había fracasado como madre. Había hecho todo bien. Les había dado amor, educación, valores, oportunidades. Ellos habían fracasado como hijos y eso no era mi culpa. No era mi responsabilidad cargar con la culpa de sus decisiones, de su ingratitud, de su crueldad. A las 12:30 de la madrugada llegó el correo electrónico. Lo abrí con manos firmes. Leí cada palabra del documento. Era claro, legal, definitivo. Testamento de Lucía Ortega. Por la presente revoco cualquier testamento anterior y establezco lo siguiente. Debido al abandono moral y emocional sistemático por parte de mis 3 hijos, Javier, Carlos y Sofía, y en uso de las facultades que me otorga la ley, dispongo que mi patrimonio sea distribuido de la siguiente manera: la legítima estricta para cada hijo, si no procede la desheredación total por maltrato psicológico. Y el tercio de mejora y el de libre disposición serán donados a organizaciones benéficas que apoyan a mujeres mayores en situación de abandono. Seguí leyendo. Cada línea era un acto de justicia, de dignidad, de amor propio. Imprimí el documento, tengo una pequeña impresora en casa, lo firmé con mi nombre completo, lo guardé en un sobre. Eran las 2 de la mañana del 25 de diciembre, Navidad, el día del nacimiento, del perdón de la familia. Pero para mí era el día de mi renacimiento, del fin de una etapa de sumisión y el comienzo de una etapa de dignidad. Me fui a dormir esa noche con una paz que no había sentido en años. No era felicidad, era algo mejor, era certeza. La certeza de que por primera vez en mucho tiempo había hecho lo correcto para mí. Y mientras cerraba los ojos, pensé en la mañana, en el momento en que mis hijos descubrieran lo que había hecho, en sus rostros de sorpresa, de indignación, de furia, y sonreí porque por fin, después de años de ser invisible, iban a verme de verdad, completamente. Desperté el 25 de diciembre a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, simplemente porque mi cuerpo ya no podía seguir durmiendo. Había algo en el aire, una anticipación, una energía extraña que me mantenía alerta. Me levanté, me preparé un café y me senté en la cocina a esperar. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero sabía que algo iba a pasar, algo grande. A las 7:30 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Carlos. No contesté. Volvió a llamar y otra vez y otra. 5 llamadas en 10 minutos. Finalmente dejó un mensaje de voz. Lo escuché. Mamá, ¿qué coño hiciste? Acabo de recibir una notificación de que mi coche ha sido reportado como apropiación indebida. No puedo usarlo. Llámame. Es urgente. Su voz no era preocupada, era furiosa. Borré el mensaje. A las 8 de la mañana, Sofía empezó a escribirme por WhatsApp. Mamá, ¿por qué has denunciado mi coche?
Mamá, contesta. Mamá, esto es ridículo. Tengo compromisos hoy con la familia de Antonio. ¿Qué te pasa? Ahora te estás vengando porque no fuimos a tu cena. Leí cada mensaje con calma. No respondí ninguno. A las 8:30, Javier me llamó. Esta vez sí, contesté. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar lo que ya sabía, que solo me buscaban cuando les afectaba algo. Mamá, buenos días. Javier. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Me llegó una notificación de la Guardia Civil de que mi coche fue reportado. Tuve que dejar a Santi con los vecinos porque no puedo moverme. Explícame qué está pasando. Su tono era de exigencia, no de preocupación por mí, solo por su inconveniencia. Los coches están a mi nombre, Javier, y decidí ejercer mi derecho de reportarlos. ¿Tu derecho? ¿De qué hablas? Ese coche es mío. Yo lo uso. Yo pago el seguro. Pero está a mi nombre. Y anoche, mientras cenaba sola en Nochebuena, decidí que era momento de hacer algunos cambios. Hubo un silencio. Podía imaginar su rostro procesando lo que acababa de decir. Espera, ¿esto es porque no fuimos a tu cena? Esto es porque ninguno de vosotros tuvo la decencia de decirme que no ibais a venir, porque en lugar de eso escribisteis en vuestro chat privado que soy una vieja amargada que nadie aguanta. Otro silencio. Este más largo, más pesado. Mamá, ¿yo? ¿Tú qué, Javier? Vas a decir que no es verdad porque lo leí con mis propios ojos en el grupo familiar. Por error lo mandaste al grupo equivocado. Fue un momento de frustración. No lo dije en serio. Ah, no. Entonces, ¿por qué lo escribiste? ¿Por qué tenéis un chat sin mí donde habláis de lo molesta que soy? Mamá, todos necesitamos desahogarnos a veces. Pues yo también necesito desahogarme, Javier. Y anoche me desahogué llamando a mi abogado. ¿Tu abogado? ¿Para qué? Para modificar mi testamento y para bloquear los coches que tanto disfrutáis usar, pero que están a mi nombre. Su respiración se aceleró, podía escucharla a través del teléfono. No puedes hacer eso. Ya lo hice. A las 10 tengo cita para firmar el documento oficial. Los coches van a permanecer bloqueados hasta que yo decida qué hacer con ellos. Y en cuanto al testamento, bueno, vais a tener que esperar a que me muera para saber exactamente qué cambié. Mamá, estás siendo irracional. ¿Estás reaccionando emocionalmente? Irracional. 35 años criándote, sacrificándome por ti y tú me llamas irracional porque finalmente reacciono a años de desprecio. No es desprecio, mamá, es solo que tenemos nuestras vidas, estábamos ocupados, no pudimos ir a una cena. No es para tanto. ¿No es para tanto? No pudisteis ir a una cena, pero sí pudiste ir a un bar después de tu cena de trabajo urgente, hace 1 año y medio, mientras yo cuidaba a tu hijo hasta las 2 de la madrugada. Yo te agradecí por eso con un «gracias mamá» seco, sin siquiera preguntarme cómo estaba, sin siquiera pagar gasolina, usando mi tiempo, mi casa, mi amor como si fueran recursos gratuitos e ilimitados. Ahora vas a cobrarme por cuidar a tu nieto. No, Javier, no voy a cobrarte, pero tampoco voy a seguir siendo tu conveniencia, tu recurso de emergencia, tu madre invisible que solo existe cuando la necesitas. Eres mi madre. Se supone que debes estar ahí cuando te necesitamos. Sus palabras me golpearon, pero esta vez, en lugar de dolerme, me dieron claridad. Tienes razón. Soy tu madre y estuve ahí toda tu vida, cada día, cada noche, cada momento que me necesitaste y cada momento que no. Pero tú, Javier, ¿cuándo has estado para mí? ¿Cuándo me has llamado solo para saber cómo estoy? ¿Cuándo me has visitado sin necesitar algo a cambio? No respondió. Exacto. Nunca. Porque para ti yo solo existo en función de lo que puedo darte. Pero ya no más, hijo. Ya no más. Mamá, por favor, no hagas esto. Hablemos con calma. Tengo que irme. El abogado Navarro me espera a las 10. Mamá, espera. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina, era poder. Era la sensación de finalmente, después de años, poner límites.
10 minutos después llegó un mensaje al grupo familiar. Era de Sofía. Mamá, ¿en serio? Ahora nos vas a castigar como si fuéramos niños. Esto es patético. Carlos respondió, es increíble. Toda la vida sacrificándose y ahora resulta que lo hacía para cobrárnoslo después. Típico. Javier escribió, mejor hablemos cuando se le pase el berrinche. Berrinche. 35 años de amor incondicional reducidos a un berrinche. Escribí en el grupo por primera vez en semanas. No es un berrinche, es una decisión consciente. Vosotros decidisteis que no queríais una madre. Yo decidí que no quiero hijos que me traten como basura. Estamos en paz. Y salí del grupo. Bloqueé los 3 números. Silencié el WhatsApp. A las 9:30 de la mañana, salí de mi casa rumbo al despacho del abogado Navarro. Iba vestida con mi mejor ropa, peinada, maquillada, erguida. No iba como una víctima, iba como una mujer que había recuperado su dignidad. Llegué puntual. El abogado Navarro me esperaba en su despacho junto con 2 testigos y el notario. Doña Lucía, buenos días. ¿Tuvo una noche tranquila? La más tranquila en años, abogado. Me da gusto. Tengo el documento listo. ¿Quiere revisarlo una vez más antes de firmar? No es necesario. Confío en su trabajo. Muy bien, entonces procedamos. El notario leyó el documento en voz alta. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Cada cláusula era una declaración de independencia, por abandono moral y emocional sistemático, por falta de cumplimiento de obligaciones filiales, por maltrato psicológico manifestado en mensajes despectivos. Cuando terminó de leer me pasó la pluma. Doña Lucía, ¿está segura de querer firmar este documento? Miré al notario a los ojos, completamente segura. Sí. Firme. Mi nombre fluyó con firmeza sobre el papel, Lucía Ortega. Una mujer libre. Los testigos firmaron. El notario selló el documento. El abogado Navarro lo guardó en su archivo. Listo, dijo con una sonrisa triste. Oficialmente su testamento ha sido modificado. Sus hijos recibirán solo el mínimo estricto que la ley establece, y si procedemos con la demanda por maltrato, quizá nada. El resto será para las organizaciones que usted eligió. Perfecto. ¿Y los coches? Los coches están bloqueados. He enviado la denuncia. Si sus hijos quieren recuperarlos, tendrán que venir a hablar conmigo y tendrán que pasar por un proceso legal que les tomará al menos 6 semanas. Excelente. Doña Lucía, ¿me permite hacerle una pregunta personal? Dígame, ¿no tiene miedo de que sus hijos la demanden, de que esto se vuelva una batalla legal? Que lo intenten. Tengo toda la documentación, mensajes, registros de llamadas, evidencia de préstamos no devueltos, abandono comprobable. Si quieren pelear, van a perder. El abogado asintió con respeto. Es usted una mujer muy valiente. No soy valiente, abogado. Solo me cansé de ser invisible. Salí de ese despacho sintiéndome 10 kilos más ligera, como si hubiera dejado atrás décadas de carga emocional. Cuando llegué a casa eran las 11 de la mañana. Encendí mi teléfono. Tenía 57 llamadas perdidas, 29 mensajes de WhatsApp de números desconocidos. Mis hijos estaban usando teléfonos de otras personas para contactarme. No leí ningún mensaje. Eliminé todas las notificaciones. A la 1 de la tarde tocaron mi puerta. Miré por la ventana. Era Javier, estaba solo. Su rostro se veía cansado, desesperado. Tocó de nuevo y otra vez y otra. Mamá, abre. Tenemos que hablar. No abrí. Mamá, por favor, esto es ridículo. No puedes encerrarte para siempre. Me quedé sentada en el salón en silencio, escuchando sus súplicas del otro lado de la puerta. Está bien, lo admito. Nos portamos mal, pero eres nuestra madre. No puedes abandonarnos así. Abandonarnos. Qué interesante elección de palabras. Después de 20 minutos se rindió. Lo escuché alejarse. Escuché sus pasos alejándose por la calle, su coche estaba inmovilizado. A las 3 de la tarde llegó Sofía, esta vez con Carlos.
Tocaron la puerta con más agresividad. Mamá, deja de hacer teatro y abre. Era la voz de Sofía. Esa voz que antes me llenaba de ternura, ahora solo me causaba indiferencia. Sabemos que estás ahí. Tu vecina nos dijo que te vio llegar. Carlos gritó, esto es abuso, mamá. Nos estás chantajeando emocionalmente. Chantaje emocional. Qué concepto tan fascinante viniendo de 3 personas que habían manipulado mis emociones durante años. Sofía siguió gritando, está bien, tienes razón. No debimos escribir eso. Pero estábamos frustrados. Todo el mundo dice cosas que no siente cuando está enfadado. Abrí la ventana apenas 1 centímetro, lo suficiente para que me escucharan. Frustrados. ¿Por qué, Sofía? Por tener una madre que os ama. Por tener alguien que siempre está disponible cuando la necesitáis. Mamá. Sofía sonaba aliviada de escuchar mi voz. Por favor, sal. Hablemos como adultos. Ya hablé anoche con mi abogado. Esa fue mi conversación de adultos. Carlos intervino. Entonces, ¿qué? ¿Ya no somos tus hijos? ¿Vas a borrarnos de tu vida por un mensaje estúpido? No fue un mensaje, Carlos. Fueron años. Años de desprecio, de olvido, de usarme. Ese mensaje solo fue la gota que colmó el vaso. Mamá, por favor. Sofía empezó a llorar, o al menos fingía hacerlo. Te queremos. De verdad te queremos. ¿Me queréis? ¿Dónde estaba ese amor ayer? ¿Dónde estaba cuando preparé una cena para 4 y comí sola? ¿Dónde estaba cuando os necesité todos estos años y nunca estuvisteis? Vamos a cambiar, prometió Javier, que evidentemente había regresado. Te lo juramos. Vamos a ser mejores hijos. Es muy tarde para eso. No digas eso, gritó Sofía. Nunca es tarde para una familia. Tienes razón, Sofía. Nunca es tarde para una familia, pero vosotros dejasteis de ser mi familia hace mucho tiempo, solo que yo me negaba a verlo. Cerré la ventana. Los escuché gritar, suplicar, amenazar. Durante 1 hora estuvieron ahí, hasta que finalmente se fueron. Esa noche me senté en mi salón vacío. Las luces del árbol de Navidad seguían encendidas. La casa olía todavía a pavó y canela. Y por primera vez en años me sentí en paz. Había perdido a mis 3 hijos, pero había recuperado algo más valioso, mi dignidad. No era una pérdida, era una liberación. Los días siguientes a la Navidad fueron extraños, silenciosos, pero no del tipo de silencio que duele. Era el silencio de una casa finalmente en paz, el silencio de una vida sin drama, sin manipulación, sin esperar llamadas que nunca llegaban. El 26 de diciembre desperté tarde, a las 9 de la mañana. Preparé café solo para mí. Desayuné las sobras de la cena navideña sentada en el patio, viendo los pájaros. Esa tarde empecé a empaquetar las cosas de mis hijos que aún estaban en mi casa. Ropa vieja, juguetes, diplomas. Cada objeto era una memoria, pero ya no eran memorias que me traían alegría. Empaqué todo con cuidado, no por ellos, por mí. El 27 de diciembre recibí una llamada del abogado Navarro. Doña Lucía, sus hijos vinieron a mi despacho ayer. Los 3. Querían hablar sobre los coches y revertir el testamento. ¿Y qué les dijo? Les dije la verdad, que el testamento es su decisión y que los coches permanecerán bloqueados. Carlos me amenazó con demandarme, pero le recordé su situación legal. Sofía lloró mucho. ¿Algo más? Me pidieron que le diera un mensaje, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. Dígales que si quieren hablar conmigo, saben dónde vivo, pero que no voy a abrirles la puerta solo porque ahora sí me necesitan. Tendrán que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente han cambiado. El 28 de diciembre algo cambió en mi interior. Estaba regando las plantas cuando me di cuenta de que sonreía. La culpa había desaparecido. Esa tarde tomé una decisión. Llamé a una agencia de viajes. Quiero reservar un viaje para una persona a algún lugar con playa. Tenerife. Perfecto. Tengo un paquete en Costa de Eje, hotel todo incluido. Lo tomo. Pagué con tarjeta.
Iba a hacer algo solo para mí. El 29 de diciembre, mis hijos hicieron un último intento desesperado. Llegaron juntos a mi casa. Traían una caja grande envuelta en papel de regalo. Tocaron la puerta. Mamá, sabemos que estás ahí. Por favor, danos 5 minutos. Era Javier. Abrí la puerta solo un poco. 5 minutos, dije. Hablad. Javier se aclaró la garganta. Mamá, queríamos disculparnos formalmente. Lo que escribimos fue cruel. Estábamos frustrados. Y lo de no ir a tu cena, no tenemos perdón. Exacto, añadió Carlos. Pero queremos que sepas que vamos a cambiar de verdad. Sofía extendió la caja. Te compramos esto. Es una tablet para que podamos hacer videollamadas más fácil, para estar más conectados. Miré la caja, no la tomé. Entonces, ¿una tablet? ¿Creéis que un dispositivo electrónico va a arreglar años de desprecio? No es solo eso, dijo Javier. También vamos a hacer un calendario para visitarte cada domingo. Vamos a recuperar el tiempo perdido. ¿Sabéis por qué no os creo?, pregunté con calma. Porque habéis tenido años para hacer todo eso. Años en los que os supliqué un poco de tiempo y nunca lo hicisteis. ¿Por qué ahora sí? ¿Porque entendisteis lo importante que soy, o porque os quité los coches y la herencia? Carlos apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué quieres, mamá? ¿Que nos arrastremos? No quiero nada, Carlos. Ya no quiero nada de vosotros. Durante años quise vuestro amor y nunca me lo disteis. Ahora ya no lo necesito. Mamá, dame una oportunidad, suplicó Sofía. No. Quedaos con vuestra tablet. Quedaos con vuestras promesas y quedaos con la lección. Las personas no son desechables. Cerré la puerta. Al día siguiente partí a Tenerife. Pasé una semana increíble. Caminé por la playa, leí, comí marisco. Me sentí libre. Durante ese tiempo no supe nada de mis hijos. Pero las noticias llegaban a través de vecinos. Javier se estaba divorciando. Marta Torres lo había dejado al descubrir que Javier tenía deudas de juego y que había estado apostando el dinero de unos supuestos inversores. Sin el coche y sin mi respaldo, todo su mundo se derrumbó. Carlos estaba en la ruina. Tenía multas de tráfico por valor de 4.200 euros. Los acreedores lo perseguían. Su mujer lo había dejado porque descubrió que había empeñado sus joyas. Sofía había perdido su trabajo. Al parecer, su rendimiento había bajado por sus problemas personales y cometió errores graves. Además, sus problemas con Antonio Martínez habían estallado por la falta de dinero. Regresé a casa renovada. Encontré 3 cartas de ellos en mi buzón. La de Javier: mamá, tenías razón. Necesitaba caer. Estoy en terapia por el juego. Gracias por no rescatarme. Fue el acto de amor más difícil que pudiste hacer. La de Carlos: mamá, te usé como un banco. Estoy trabajando y pagando mis deudas poco a poco. Perdóname. La de Sofía: mamá, vivía de apariencias. Perdí todo, mi trabajo, mi piso. Estoy trabajando en una librería y viviendo de forma sencilla. Te entiendo y te quiero. 2 semanas después, Marta Torres me llamó. Me preguntó si quería ver a Santi. Acepté. Nos vimos en el Parque del Retiro. Mi nieto corrió a mis brazos. Marta me contó que Javier estaba cambiando de verdad. Hoy, 4 meses después, mi vida es diferente. Tengo una rutina nueva. Voy a clases de pintura, viajo. Mis hijos están en mi vida, pero con límites. Javier me llama los domingos para hablar, no para pedir. Carlos me ha empezado a pagar su deuda poco a poco. Sofía viene a veces a cocinar conmigo. No sé si algún día seremos la familia perfecta, pero al menos ahora somos una familia real, basada en el respeto. Aprender a valorarme me costó 59 años, pero valió la pena. Aquella Nochebuena cené sola, pero fue el principio de mi verdadera vida. La vida de Lucía Ortega, una mujer libre. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final,
comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.